bienvenidas, bienvenidos a todos. Gracias por estar aquí en este lugar. Así es, siempre en Manantial de Vida hay un lugar muy especial para usted. Esta es su casa, siéntanse cómodos, porque en esta noche vamos a disfrutar y sobre todo escuchar la palabra de Dios. Claro que sí, por supuesto. Vamos a conocer un poco más de ese Dios todopoderoso que todos los días está cuidándonos, ese Dios que nos da la vida, que nos da la salud y cuida de cada uno de nosotros. ¿Cuántos lo queremos conocer? Amén. Vamos a dar un fuerte aplauso a todos los amigos, los hermanos, quienes estamos muy agradecidos con el Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén, gloria a Dios por ese amor incondicional de parte de Dios. Entonces, como los minutos vuelan, tenemos que empezar ya este maravilloso programa. Así es que pedimos a nuestro hermano Jorge Pucuna, presidente de la Misión Manantial, que estará interviniendo en este momento con palabras de bienvenida, así que pedimos de favor un fuerte aplauso, y los amigos, los hermanos que están en la parte de atrás, tenemos asientos acá adelante para juntos disfrutar de este tiempo inolvidable. Amada iglesia, que el Señor le bendiga. Muy buenas noches, Pastor Jimmy, un gusto tenerlo. Bienvenido y bienvenido a cada uno de ustedes, mis queridos amigos, hermanos. Siéntanse como en su casa. Aquí estamos juntamente para disfrutarnos en esta fiesta espiritual, recordando que Jesús murió en la cruz por salvar a cada uno de nosotros. Amén. Entonces, bienvenidos, disfrutemos a lo máximo en esta noche. Que Dios les bendiga. Buenas noches. Amén. Disfrutemos a lo máximo esta programación. Así que vamos a continuar con el orden. Buenas noches, que el Señor le bendiga a cada uno de los amigos, vecinos y cada uno que están acá, ¿no? Para comenzar este evento, ¿cómo se sienten? ¿Tan felices? Yo veo por ahí muy felices, eso es. Va a haber algo muy bonito, muchas sorpresas y van a ir muy felices, también van a salir. Vamos orando, cierren ahí mismo si pueden ponerse de pies, pónganse de pies y cierren sus ojitos. Vamos a orar. Padre amado que estás en el cielo, te damos gracias por este precioso tiempo que nos has traído a este lugar, Señor amado. Que sea tu palabra hablando, dale palabra fresca al siervo que vaya a estar predicando tu palabra, Señor. Asimismo, hablando la necesidad que tenemos cada uno de los que estamos acá, hemos llegado, Señor. Tu palabra se ha hablado y salgamos felices y contentos porque tú estás aquí, tu presencia, tu Espíritu Santo se mueve en este lugar. En el nombre tuyo, amado Jesús, te damos gracias. Amén. Muchas gracias. Bendiciones. Muy buenas noches. Bienvenidos todos. Pueden tomar sus asientos. Y bueno, yo quiero saber cuántos vinieron la noche de ayer. Wow. Bienvenidos nuevamente. Esta es su casa. Espero que se sientan cómodos. Por acá, ¿nadie más vino ayer? O sea que el resto son invitados nuevos. Qué alegría me da a mí que estén aquí, siéntanse como en su casa, este es su lugar. Y bueno, vamos a continuar porque ya acabamos de empezar. Tengo que darles a conocer que aquí todos nosotros seguimos unas reglas muy importantes, ¿ya? Que todos debemos seguir. Pero usted dirá, ¿qué regla será? ¿Qué tengo que hacer? ¿Y ahora en qué me metí? Bueno, es algo muy sencillo, no se preocupe. Para continuar con esta programación, la primera regla que todos debemos seguir es sonreír, ¿ya? Así que si no ha regalado una sonrisa a la persona que está a su lado, salúdelo, dígalo buenas noches, bienvenido. A su otro lado también, déle una sonrisa y manténgase así todo el programa. Segunda regla que tenemos que seguir es poner atención. ¿Sabe por qué? Porque para los que ya estuvieron el día de ayer lo saben, ¿no? Aquí vamos a tener muchos premios, sorpresas para las personas atentas, porque se le van a preguntar, si es que hay que aprenderse una mímica, si usted se lo aprende, porque ha puesto mucha atención, usted se va a ganar un premio en esta noche. ¿Cuándo quieren ganarse los premios? Ya, especialmente los niños.
son los que primero quieren ganarse los premios. Pero todos, no, todos somos niños en esta noche, niños de Dios. Así que todos a poner atención. Y por último, el más importante. Para esta regla, quiero que me acompañe. Ya, a ver, póngase de pie un ratito. Disculpe que lo haga levantar de nuevo. Ya. Para los que vinieron ayer ya saben cuál es la tercera regla. Pero creo que como la mayoría son nuevos, todavía no la saben. Yo voy a decir la tercera regla. La tercera regla es divertirse. Pero no divertirse con así, sino que divertirse con emoción. Así que cuando vamos a decir a divertirse, pero lo vamos a decir con emoción y lo vamos a gritar, ¿ya? Y así ya vamos a arrancar con todas las actividades que tenemos. A la cuenta de 3, vamos a pegar un brinco y a decir a divertirse. ¿Ok? ¿Ya? Muy bien. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. ¡A divertirse! Gracias, gracias. Muy bien, pero Dianita, tenemos 3 reglas. La primera, sonreír, pero más de uno no están sonriendo. No sé a qué se debe. A ver, todos a sonreír. A ver, sonrían porque estamos igual, imagínense. Acá tenemos la cámara de Manantial TV. De pronto usted va a salir así molesto, triste. Imagínense, no estamos cumpliendo una de las reglas. Claro que sí, no se puede ver. Sonría. ¿Dónde está? A ver esa sonrisa. Eso, mire, cambió el ambiente, ¿no? Sonría a pesar de cualquier circunstancia, porque este es el momento clave donde Dios ha tenido preparado para que usted pueda disfrutar. Y la última regla, ¿cómo dice? Divertirse, ¿no? A divertirse, así es que póngase de pie, por favor, Así póngase de es. pie. Vamos a poner de pie, vamos a divertirnos con las preciosas alabanzas que Nueva Generación ha preparado para todos los presentes. Así es, y dice la tercera regla, a divertirse. A ver, ¿dónde está? Diga, ¿cómo dice la tercera regla? Muy bien, por allá están bien activados, están con toda esa actitud. Mi hermano Freddy, su tiempo. Que el Señor me los bendiga a todos en esta hermosa noche. Vamos, quiero que le den el mejor aplauso al Rey de Reyes. Aleluya. Vamos, dárselo bien fuerte. Él está aquí. Él murió, pero al tercer día resucitó. Amén. Él está vivo, amén. Vamos a darle una vez más un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Aleluya. Aleluya. A ver a todos los de Manantial de Vida, por unos segundos, salgan de su asiento y vamos a darle un fuerte abrazo a todos nuestros invitados. Amén. Vamos, iglesia, por unos segundos, ¿dónde está? Y dile bienvenido, este es su casa. Diga bienvenido. Aleluya. Este es un día maravilloso, amén. Este es un día muy especial. Hoy recordamos el acto de amor más grande de toda la historia. ¿Cuántos dicen amén? La muerte y la resurrección del Rey de Reyes. ¿Cuántos dicen aleluya? Que la alabanza
silencio. Te alabaré. Vamos a cerrar nuestros ojos. Aleluya. Gracias de todo lo que hiciste, Señor, por esta humanidad, Señor, por entregarte en la cruz y salvarnos, Señor. Aleluya. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, solo deseo ver de tu Eu en ti, Jesús. Aleluya. Amén, qué bonito es cantarle al Señor, Dios Todopoderoso. Y continuamos, así es que mucha atención. Tenemos aquí a Nancy en este momento. Que el Señor me los bendiga a cada uno y a los invitados. Un gusto que estén aquí. ¿Cuánto nos estamos gozando? ¿Cuál es la primera regla? ¿Cuál? A ver, sonríen a su compañero. Diga, un gusto tenerlo aquí. Hoy se van a conocer. Conmigo, ahí paraditos, tengo dos cosas nada más que voy a compartir con usted. Cuando yo diga la palabra no, ustedes van a decir lo contrario. ¿Cuál es lo contrario de la palabra no? Muy bien. Animoso por acá. A ver, los directores, miren quién está animado, por favor, porque hay muchos premios de esta noche, así que no se los pierdan.
Vamos. Cuando yo digo sí, ¿ustedes van a decir? Muy bien. Una vez más. No. Sí. No, no. No, no. Sí, sí. No. Sí, sí. No, no. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. No, que sí. Dele un saludo a su hermano que está al lado y continuamos con esta fiesta. Amén. Hola, buenas noches. Dios bendiga. ¿Sí? ¿Sí? ¿Que no? ¿Que sí? ¿Que no? ¿Que sí? ¿Que sí? ¿Que no? Un fuerte aplauso para ustedes, por favor. Lo han hecho muy bien, oigan, qué bonito, ¿eh? Por favor, mira a la persona que está a su lado y sonríele, sonríele. Dígalo, oye, te ves espectacular, esos dientes radiantes, brillas como nunca, ¿eh? Tú, tienes una sonrisa bacana, dígale, chéverísimo. Eres una persona muy especial. Hoy conmigo van a aprender algo muy bonito. Hoy traigo una fórmula muy especial para nuestra vida espiritual y es acerca de una cápsula de poder. ¿Qué es lo que les traigo a ustedes? Una cápsula de poder, exactamente. Vamos en este momento, por favor, a con las dos manitos, por favor. A ver, si me ayudan ustedes, las dos manitos. Las tengo acá, por favor, de arriba, eso. Háganlo de forma así, 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 así. Muy bien. Y lo llevan a sus ojos. Estos van a ser sus binoculares, ¿no? Que les va a permitir ver un poco más allá de lo que nosotros vemos humanamente. Más allá, más al fondo. ¿Ok? Listo, perfecto. Haga esto, por favor. Esto es un libro, ¿ok? Ya lo tiene en su mente. Binoculares, libro, ¿ok? Ahora yo le voy a poner un nombre a su compañero que se encuentra a su lado. Dígale, oiga, tú te vas a llamar Timoteo. Dígale así, Timoteo. Timoteo. Su compañero o compañera al lado se va a llamar Timoteo. Si no tiene, imagínense que está Timoteo si no está al lado, imagínense. ¿Ok? Listo. Conmigo vamos solamente a aprender esta siguiente parte. Vamos a buscar, pongan ahí buscar, perfecto. Estamos buscando en el libro Primera de Timoteo. Ahí está su amigo. Chéverísimo. Nos aprendimos hasta ahí. Ahora sí vamos a la siguiente parte, por favor. Ahí dice, porque hay un solo Dios, dice, y un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo hombre. Hasta ahí. Oiga, tanto me he puesto nervioso que me olvidó lo que iba a hacer. No, pero lo vamos a hacer ya. Señor, ilumíname, Padre. A ver, entre ustedes. A ver. Listo, ya lo tengo. No me ponga más nervioso. Vamos a hacer de esta manera. Porque hay un Dios. Usted es inteligente, ¿eh? Lo hizo después de mí. Otra vez, vamos. 1, 2, 3. Porque hay un Dios y un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo hombre. Vamos al siguiente versículo, por favor. El siguiente, el 6. Ya. El cual, ahí va, por favor, ahí. El cual dio a sí mismo en rescate por todos. Solo hasta ahí. Hasta ahí. El cual dio a sí mismo en rescate por todos. ¿Ok? Otra vez. El cual dio a sí mismo en rescate. Muy bien. Ahora bórrenme, por favor, eso. Ahora sí, vamos a hacerlo. Vamos con los binoculares. Quiero que aprenda ese versículo, por favor, conmigo. Vamos a buscar, por favor. Buscamos. Usted va a decir conmigo. Buscamos. ¿En dónde? Exactamente, en el libro. ¿En qué libro? Oiga, hasta ahí tenemos un 6 nosotros de 10. Quiere decir que estamos dando un avance. Otra vez, vamos al libro. Quiero que se aprenda el libro. Otra vez. 1, 2, 3. Buscamos en... Porque Dios
porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo hombre. ¿Hasta ahí estamos bien? Perfecto. Un fuerte aplauso para todos ustedes, por favor. Vamos a ir con el siguiente punto, ¿está bien? Hola, hola a todos. ¿Cómo le están pasando? A ver, ¿cómo le están pasando? A ver, ¿cuáles son los amigos que han venido por primera vez hoy? Alce la mano. Ahí, y los que estuvieron ayer. Eso. Hoy he traído una cajita misteriosa, pero necesito de su ayuda para averiguar qué hay dentro de esa cajita. Necesito 3 amiguitos que han venido hoy y que vinieron ayer. A ver. 1. El amigo, venga. 2. Venga, amigo, el que esté blanco, venga. Vengan rapidito, vengan. Ahí está la escalera. Venga. Pónganse por aquí. Eso. Vamos a averiguar qué tiene la cajita misteriosa. 3 nomás 3. Sí, gracias. Ya. Ahí tenemos una cajita misteriosa. Vamos a averiguar qué hay dentro de esa cajita. ¿Sí? Vamos a averiguar qué hay dentro de esa cajita. Siga, busque qué hay dentro de esa cajita. A ver, vamos, ¿qué hay dentro de esa cajita? De ahí es. Ya. Vamos a ver. Hay un papelito ahí, ¿no? Se ve que hay unas letras. Vamos a compartir lo que hay dentro de esa letra. Vamos. Buenas noches con todos, hermanos. Muchas bendiciones para todos. Soy el señor Ángel García, por primera vez aquí. Voy a leer algo. ¡Bravo! Amén. Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Amén. Ya, ¿qué dice ahí? Que había una persona que a dar libertad. Vamos a ver, averiguar qué hay más en esa cajita. Eso, otro papelito más. Vamos a compartir lo que dice ese papelito, ¿sí? Buenas noches, Mateo 20:28. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Eso, ahí dice que viene una persona a rescatarnos, ¿sí? Vamos. Vamos a ver qué hay más ahí. Eso, otro papelito, comparta lo que dice. Buenos días a todos. Juan 12:47. Si algún día escuchas mis palabras, pero no las obedeces, no seré yo quien lo juzgue, pero no vine a condenar al mundo, sino a salvarlo. Amén. Ahí dice que viene una persona a salvarnos, ¿sí? Gracias por tu participación, sí. Ahora vamos a averiguar cuál es el nombre de la persona que ha venido a salvarnos, al rescatarnos, ¿sí? Ahí en su silla, debajo de su silla está la respuesta de la persona que vino a libertarnos, ¿sí? Busquen ahí, yo voy a contar el 1 al 10. Debajo de su silla está la respuesta. Y vengan rapidito acá adelante, ¿sí? Vamos, 9, 8, 7, vamos, vengan corriendo, sí, con ánimo, vamos. Debajo de la silla está la respuesta. Vengan rapidito, vengan. 8, 7, venga, 7, 6, 5. Busquen debajo de la silla está la respuesta. 4, busquen debajo cualquier silla, hasta la que están vacía, ahí está la respuesta de la persona que vino a rescatarnos. 3, nadie más. 2, nadie más. 1, ya. Al contar 3, ustedes van a abrir y van a mostrar el nombre de la persona que vino a rescatarnos y ustedes nos van a ayudar a leer lo que dice el papel, ¿sí? Vamos, abran, enséñenlo adelante, sí, adelante. Ábranlo, sí. ¿Qué dice?
No escuché. ¿Qué dice? Ya, Jesús es la persona que vino a rescatarnos, a salvarnos. Y no dudemos en buscar, en llamarnos a Él para que nos salve, nos rescate. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias. Fuerte los aplausos. Recuerden que hay reglas, ¿no? La primera era sonreír. La segunda, poner mucha atención. Y la tercera, divertirse. Recuerden que tenemos participantes. Felicitaciones y lo han hecho bien. Así es, y vemos mucha gente. A ver, ¿cuál es la primera regla? Sonreír. Muy bien, mi amigo Armando. Él hace una sonrisa bien expresiva. Así es, y recuerden que tenemos que entregar premios para todos los participantes. Tenemos premios, así es. A ver, vamos a llamar a una persona. A ver, vamos a ver una persona, cualquiera que quiera ganarse un premio. A ver, venga corriendo, por favor. Uno solo, vamos. Ahí, venga. A ver, alguien que no haya participado, ¿ya? Que no haya participado, él, venga. A ver, rápidamente diga las reglas, a ver, pero con toda la actitud así, haciendo, no solo diciéndolas, sino usted también tiene que expresar con todo su cuerpo. Vamos, las reglas. La primera regla es sonreír. La segunda regla es prestar atención. Y la tercera es... Siguiente, siga participando, por favor. Muchísimas gracias. No se sabía la regla, entonces continuamos con el equipo de coreografía. Muy bien, con todos bienvenidos amigos. Vamos a ponernos de pie en este momento para divertirnos. La regla que se le olvidó a nuestro amigo era divertirse. Así que póngase de pie, vamos a dar premios. Ustedes van a hacer junto con nosotros la coreografía. Haga todo lo posible, alce la mano, mueve un pie, salte. Si los hermanos acá corren, usted también corre. ¿Listo? ¿Animados? A ver, vamos a ver entonces quién quiere llevarse ese hermosísimo premio en esta tarde, en esta noche. Por allá tenemos una manito alzada, pero hay que demostrar que queremos ese premio. Póngale play, por favor, a la pista. Así es, en esta noche vamos a hacer la entrega ya de los premios al final del programa. Así es que, por favor, porque esos premios tenemos que entregar en esta noche. Pero es importante que participe, es importante que esté muy atento a todo lo que se hace. Pista, por favor. ¿Y qué le decimos a los amigos que nos están viendo a través de Manantial TV? Así es, todos cordialmente invitados. Si no pudo venir hoy, mañana a partir de las 5 de la tarde, saludamos a todos los amigos, hermanos, quienes nos acompañan a través de la plataforma Manantial TV. Contigo me levantas con nuevas fuerzas y me das libertad. Soy joven por siempre en ti, tú eres mi fuente. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das, vida tú me das. Tú me guías en cada paso, suficiente es tu amor, no existe mejor decisión que darte mi vida, Señor. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad.
que realmente es vivir. Es amor si lo es, como sé que sí. En verdad lo viví, impresionante. El amor es el mar, soy un navegante. Eficacia hacia tu amor que sacia. Salvó por gracia y tu gracia en mí. Significa que a pesar de lo que suceda, estoy full y a full bajo tu tutela, abuela, eleva, lleva. En mi fe que mi ser deja ver que siente el plan presente. Entré a una vida donde no comprendo, me sostengo y cuál es el sueño, qué causa que da, por qué me otorgas una vida eterna. Esto es vida, a diferencia de las que la gente olvida. De toda esta vida hasta mi despedida. ¿Cuál es el sueño, qué causa que da, por qué me otorgas una vida eterna? Esto es vida, a diferencia de las que la gente olvida. De toda esta vida hasta mi despedida. Vida tú me das. Tu amor me lleva mucho más allá de lo que yo puedo imaginar. A tu libertad yo puedo entrar. Eres todo lo que quiero y más. De aquí, de la blusa roja, venga por favor. Por allá también tenemos al amigo. Fuerte aplauso, porque es la primera amiguita que viene a participar. A ver, vamos a demostrarle, amiga, por qué usted se tiene que llevar el premio. Por aquí también, venga, el más grandote, venga por favor. Por allá también a la amiga, sí, usted mismo, la que estaba a su lado también. ¿Quién más está por acá? A ver, allá el caballero que ya participó, pero venga que también estaba bien animado en las coreografías. A ver, el amigo de lentes de camisa de cuadritos, usted sí. Venga, a ver, alguien más, mi hermano Así Aurelio. es, vamos a ver quién más. Necesitamos más participantes, me parece, ¿no? ¿Cuánto? ¿Uno más? Uno más, por acá me parece que... Ahí viene un voluntario. Venga, por favor, rapidito. De pronto puede ser que en esta noche se lleve un premio por la mejor participación. Así es que, ¿qué es lo que van a hacer? Algo fácil. Todos lo hicieron muy bien, pero siempre hay quien lo hace mejor. Así es que en esta noche, aquí los amigos que los hemos llamado, lo han hecho muy bien y lo van a demostrar. Así es que póngale, por favor, un poquito de la alabanza en este momento y van a hacerlo igual que los chicos de aquí de la coreografía. Así es que pido a los chicos de la coreografía, aquí, por favor, 1, 2, eso, para que los puedan seguir en los pasos. Así es, ya saben que tienen que hacer tal y cual. Tome distancia para que pueda extender los brazos, no sé, saltar, todo lo que hay que hacer. Ahora sí, si de pronto está el familiar, los vecinos, de pronto lo pueden apoyar haciendo barras, ¿sí? Claro que Entonces, sí. por favor, pedimos pista, por favor, vamos a poner play. Ahora, play, por favor. Y esto dice Eso, vamos a así. ver. Me despierto con un motivo, caminar junto a ti. He decidido vivir mi vida contigo. Me levantas con nuevas fuerzas y me das libertad. Soy joven por siempre, en ti tú eres mi fuente. Como el sol brillando en majestad, en color, transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das. Una sola hilera para allá, eso, muy bien. Vamos a ver con aplausos. Rápidamente, aplausos para el participante número 1. Más o menos. Aplauso para el participante número 2.
Ay, vino con barra propia. Y recién conocí la barra. Recién. ¿Su nombre, amigo? Alonso Córdoba. Alonso, acá su nombre. Ángel Elizabeth Romero Luna. Ángel, muy bien. Por aquí, el más grandote de todos los participantes. ¿Su nombre? Jeremy. A ver esa Jeremy, barra. ¿dónde está la barra de Jeremy? Un pasito al frente, un pasito al frente. Muy Jeremy, bien. un paso adelante. Muy bien, Jeremy. Amiga, ¿su nombre? Mariuxi Intriago. ¿Dónde está la barra de Mariuxi? Otro Amiga, pasito, otro pasito. Muy bien, otro pasito adelante, amiga Mariuxi, por favor. Vino con barra propia también. Amigo, por favor, su nombre. Ángel García. A ver, mi amigo Ángel, la barra de Ángel, ¿dónde está? Wow, esto está bien peleado. Otro pasito adelante, por favor. Y aquí vamos con Helen. La barra de Helen, ¿dónde está la barra de Helen? Muy bien, Helen. A ver, ¿su nombre? Emily. Emily, ¿dónde está la barra de Emily? Muy bien. ¿Y usted, por favor, su nombre? Tatiana. La barra de Tatiana. Wow. A ver, parece que sí. Un pasito al frente, ¿ya? Ya, listos. Muy bien. A ver, tenemos entonces 4 participantes aquí que vamos a entregarles este ticket de oro. Este ticket de oro quiere decir que usted se gana un premio súper grande y muy bonito. Gracias. Guarde estos tickets porque al final del programa vamos a hacer la Así entrega del es. premio y al resto muchísimas gracias. Sigan participando. Resto, siga participando, no se desanime porque esto apenas empieza y mañana continuamos con mucha más energía todavía. Muchísimas gracias, gracias. Recuerden que tenemos más premios, ¿sí? Sigan participando, sigan cumpliendo las reglas porque premios hay. Y los que ayer ganaron los premios, hoy día tiene que haber traído su ticket. No se olvide, su ticket. Ay, ya se cogieron la cabeza, se le olvidó. A ver, continuamos, por favor, rápidamente. Por hoy es donde estoy. Soy colorado. Ustedes no me lo han dado. Y como colorado, conmigo activado. No me lo han dado. Tus manos, todo lo que necesitas es que la hora descienda. Si tú lo pediste, que Él descienda sobre ti. Levanta tus manos y adóralo. Él viene cuando y rendirme a tus pies. Quiero estar cerca de ti, darte con todo mi ser y rendirte toda gloria. Aleluya. Aleluya. el Señor ahora. Sienta yo caer, me empiezo
estaré. Refugio, oh Señor. Majestad y bondad. Que Dios quiere ayudar a despojarse de todo esto. Confía en Él. Él está dispuesto a rescatarnos. Él le va a dar paz y gozo a su vida. Recuerden, Jesús es la esperanza. Así es, Jesucristo es el único que nos puede dar paz, tranquilidad, esperanza. La palabra de Dios es poderosa. Así En esta es noche que tenemos el privilegio de tener a nuestro querido pastor misionero que en esta noche nos va a compartir la palabra del Señor. Así que pedimos de favor que todos poner mucha atención porque Dios trae una palabra de bendición para cada uno de nuestras vidas. Invitamos al pastor Jimmy Ramírez, por favor, un hombre apasionado por compartir la palabra de Dios, que donde sea que tenga que ir, él está presto. Eso es lo que hace un misionero. Hoy tenemos el privilegio de tenerlo con nosotros. Gracias, pastor Jimmy, por estar con nosotros. Que el Señor les bendiga. Hoy se acabó el gozo. Que el Señor les bendiga. A su nombre. Hoy no podemos estar tristes. Hoy no podemos estar derrotados. Hoy no podemos estar cabizbajos. Aunque hace mucho tiempo, aunque hace más de 2000 años, vino alguien. Nosotros hoy no celebramos un jueves. Hoy nosotros no celebramos un Viernes Santo. Hoy nosotros no celebramos un sábado de gloria. Hoy nosotros no celebramos un domingo de resurrección. Hoy celebramos a aquel hombre que bajó del cielo a esta tierra para dar tu vida por ti y por mí. Hoy celebramos al Cristo de la gloria que no le importó derramar su sangre para que nosotros hoy tengamos libertad de acercarnos a Dios. Por eso y por mucho más, usted y yo tenemos que estar agradecidos por ese gran favor inmerecido que Dios envió a su Hijo amado Jesucristo aquí en la tierra. A su nombre. Al que está a tu lado, dile: tú no estás aquí porque te invitaron. Díselo: tú no estás aquí porque te invitaron. Tú estás aquí porque ya Dios había establecido que vengas esta noche a escuchar la palabra del Señor. Aquella palabra que transforma, aquella palabra que renueva, aquella palabra que cambia, aquella palabra que liberta. No hay mayor psicólogo, no hay mayor terapeuta, no hay mayor médico que aquel que lo da todo por el todo. Aquel que te dice: hey, aunque estás triste, aunque estás abandonado, aunque estás decepcionado, aunque piensas que nadie da ni un centavo por ti, hoy te dice: tú eres su especial tesoro.
A su nombre. Vaya conmigo rápidamente al 1 de Corintios. 1 de Corintios capítulo 1, verso 18. Amén. Queremos agradecer también, queremos saludar a los hermanos que nos ven a través de la red, del canal. Déjeme decirle que mientras hay experiencia, hay vida, hay oportunidad para buscar la presencia del Señor. Pastores, muchas gracias también por invitarme. Me siento muy honrado y yo creo que si usted está aquí es porque usted necesita de Dios. Todos necesitamos de Dios. Gracias por eso, me voy a repetir. Todos necesitamos de Dios. El ateo necesita de Dios. El agnóstico necesita de Dios. Aquel que vive de la ciencia necesita de Dios. Aquel que dice que Dios no existe, pues también necesita de Dios. Porque hemos sido creados a su imagen y semejanza. Amén. Tenemos 1 de Corintios capítulo 1, verso 18. Hoy voy a hablar un tema muy interesante. Voy a hablar el poder transformador de la cruz. Justamente hoy quiero hablar de este tema porque mientras me invitaron yo venía orando, Señor, ¿qué quieres que hable a esta hermosa audiencia que está aquí? 1 Corintios 1, 18 dice, porque la palabra de la cruz, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa es? Entonces usted sea bienvenido a este club de locos. Porque la palabra de Dios es locura, dice, para aquellos que se pierden, pero los que se salvan, esto es a usted, esto es a mí, es poder de Dios, es poder de salvación, es poder de restauración. Amén. Verso 19 dice, porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Cierra tu vista, por favor. Padre, en esta preciosa noche, hoy queremos hablar de aquella importante cruz, de la importancia de la cruz cuando tú estuviste aquí en la tierra, Señor. Dios, queremos que nos hables. Háblanos según la necesidad que tengamos nosotros, que no salgamos como hemos venido, sino que salgamos fortalecidos, bendecidos en esta preciosa palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amados, hablar de la cruz hoy en día no es tan fácil. Hablar de la cruz hoy en día para muchos es una pérdida de tiempo. Para muchos dicen, no, yo no quiero que me hables de la cruz porque a mí no me interesa. Muchos dicen, no, es que eso es para estos religiosos. Muchos dicen, cuando alguien se le acerca y quiere hablar de la cruz, dicen, no, varón, no venga con ese cuento, ese rollo para otro. Pero hoy yo quiero decirte que es a través del personaje que fue crucificado, que fue clavado en aquella cruz, es que nosotros estamos en este lugar. Aunque vivimos en tiempo de zozobra, aunque vivimos en tiempo de peligro, aunque vivimos en tiempo de angustia, pero es a través del sacrificio maravilloso que Jesucristo hizo hace más de 2000 años que nosotros hoy tenemos acceso a la presencia de Dios. Según la historia dice que antes que el Mesías venga a la tierra, la gente no se podía acercar al templo. Solamente había una persona llamada el sumo sacerdote. Era la única persona con la cual Dios tenía conexión y hablaba. Y Dios hablaba con el sacerdote y hablaba al pueblo. Pero cuando Jesucristo vino a esta tierra, ejerció su ministerio y le llegó el tiempo del sacrificio, entonces la Biblia dice que el templo se partió en dos
el pelo se rasgó en dos, y desde ese entonces hasta la actualidad ya no hay necesidad de intermediario. Leemos un texto que dice, porque hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Si usted se quiere acercar a Dios, no necesita buscar a otro hombre. Si usted se quiere acercar a Dios, usted tiene que acercarse a Jesucristo, el Hijo de Dios. Es a través de Jesucristo que usted puede acercarse al Padre y le puede decir, Padre, ya no puedo solo. Padre, ya no puedo con estos problemas. Padre, ya no sé qué hacer. Yo necesito de tu ayuda. A su nombre. Hermanos, en nuestros días, en nuestros tiempos, hablar de la cruz de Jesús para muchos representa humillación. Para muchos representa insultos, para muchos representa vituperio, para muchos representa escarnio, para aquellos que se pierden, aquellos que no quieren reconocer el mensaje importante de la cruz, para ellos es pérdida. Pero cuando usted viene a los pies de Jesús, entonces usted va a entender que cuando usted habla el mensaje de la cruz, no está hablando de un Dios que se quedó crucificado en un madero, y no está hablando de un Dios que se quedó sepultado en una tumba. Cuando usted y yo hablamos de la cruz, estamos hablando de aquel que fue clavado en un madero, pero que resucitó al tercer día y hoy está sentado a la diestra del Dios Padre, y también están los corazones de cada uno que reconocemos nuestra condición de vida aquí en la tierra. Cuando el hombre y la mujer reconoce que no puede solo, eso es señal de rendimiento. Cuando el hombre y la mujer reconoce que por sus propias fuerzas, por sus propios conocimientos, no puede solo, entonces es señal de que usted sin Dios no es nada. La gente dice, no, es que yo tengo mucho dinero. La gente dice, no, pastor, esto no va conmigo. Yo soy un buen profesional, soy abogado, soy empresario. Usted puede ser todo lo que sea, pero déjeme decirle, Dios, sin usted, sigue siendo Dios. Pero nosotros, sin Dios, no somos nada. ¿Me voy a entender? Hermanos, hay un mensaje importante en esa cruz. La cruz ofrece al hombre moderno un mensaje de fe y esperanza. La cruz nos ofrece consuelo. La cruz nos ofrece rendición. La cruz nos da a entender que usted y yo podemos cambiar nuestro estilo de vida. Hemos visto mucho del programa. Muchos dicen, ay no, es que yo ser hermanito es para estar aburrido. ¿Quién le dijo eso? Ay no, es que yo soy cristiano, es para estar ahí todo. No. ¿Sabes qué? Te tengo una noticia. No hay nada más hermoso, no hay nada más lindo que ser hijo de Dios. No hay nada más precioso que haber sido comprado por aquella preciosa sangre. No hay nada más maravilloso que usted hoy sea un hijo de Dios, un hombre transformado, un hombre cambiado. El hombre no puede cambiar al hombre, la mujer no puede cambiar a la mujer. Pero alguien puede cambiarte, alguien puede transformarte, no importa la condición que tú te encuentres. ¿Sabes quién te puede cambiar? Aquel que un día subió a esa cruz. Y este se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Si lo vas a hacer, dalo fuerte. Hermano, la cruz nos habla de esperanza, pero también la cruz nos ofrece la reconciliación definitiva con Dios. Es cierto que usted nace, crece, se reproduce y muere. Pero la Biblia me muestra dos caminos. La Biblia me muestra vida eterna y condenación eterna. Es para eso que vino Jesús. No tenemos que esperar
unos días al año específicamente para entonces hacer conciencia que alguien bajó del cielo a esta tierra para traernos salvación. No tenemos que esperar que llegue estos meses, sino que cuando usted realmente reconoce que Dios es sobre todas las cosas en su vida, entonces tu vida va a empezar a dar un giro de 360 grados, porque para eso bajó Jesús. La Biblia dice, mas Dios muestra su amor. Escúchenme esto, mis amigos. La Biblia dice en Romanos 5:8, mas Dios, ojo, no dice más Pedro, no dice más Juan, no dice más Pablo, no dice más María, no dice más nada, dice más Dios. Diga conmigo, más Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. Es a ese Cristo que predicamos, es a ese Cristo que glorificamos, es a ese Cristo que hoy nos hemos reunido, no para celebrar el Viernes Santo, nos hemos reunido para celebrar que Cristo venció la muerte, nos hemos reunido para celebrar que Cristo nos da la victoria, nos hemos reunido para celebrar y decirte que aunque nadie te ame, que aunque nadie te quiere, que aunque todos te hayan traicionado, que aunque todos te hayan abandonado, Él jamás nos va a abandonar. Aleluya. Él es nuestro amigo fiel. Él es nuestro consuelo. Él es nuestra esperanza. Él es nuestro regocijo. Él es todo para mí. Hermano, la cruz nos habla de la pasión y muerte de Jesús, pero también nos habla de su gloriosa resurrección y de su próxima venida. ¿Cuánto esperamos la venida de Jesús? ¿Cuánto esperamos la venida de Jesús? Hermano, no importa los años que pasen, pero usted tiene que mantenerse en esa fe. Tiene que mantenerse en esa fe. Hay mucha gente que claudica. Hay mucha gente hoy en día que ya, como Jesús aún no viene, entonces me aparto. No. Este camino es de valientes, este camino es de hombres y mujeres que un día decidieron cambiar su estilo de vida en este lugar. Escúchame esto, a esta iglesia no viene gente perfecta, a esta iglesia viene gente necesitada de Dios, a esta iglesia viene gente con problemas, esta iglesia es un centro de rehabilitación. Aquí vienen hombres y mujeres con problemas, pero que vienen confiando que cuando llegan a este lugar y entregan los problemas al Señor, el Señor toma el control de todos nuestros problemas. A ese Cristo servimos, a ese Cristo glorificamos, a ese Cristo honramos y a ese Cristo servimos. A su nombre, hermanos, la cruz, wow, la cruz es el símbolo de salvación. La cruz es el símbolo de amor. La cruz es el símbolo de perdón. La cruz nos enseña que tanto, escúchame esto, tanto Dios nos amó, tanto Dios nos valoró, tanto Dios nos escatimó, tanto Dios hizo todo lo imposible para que nosotros hoy nos podamos acercar libremente a su presencia. Hermano, pecado siempre ha habido, maldad siempre ha habido, daño siempre ha habido. Una canción dice Génesis 6:6, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre y le dolió en su corazón. ¿Sabes por qué razón Dios dijo esta expresión? Porque así como en nuestros tiempos, en tiempos antiguos, había tanta maldad, había tanta violencia, había tanto caos, había tanta destrucción, había tantas cosas y Dios se arrepintió. Pero ¿sabes por qué
Dios continuó planificando el plan de redención. ¿Sabes por qué Dios continuó elaborando un plan para que el hombre se acercara a Él? ¿Sabes por qué? Porque usted y yo fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Usted es el mayor tesoro de Dios. Escúchame, amigo, escúchame, amigo. Usted es lo mejor de lo mejor que Dios ha hecho en esta tierra. Es por eso que el diablo busca la forma de cómo matarlo, cómo destruirlo, cómo desaparecer de esta tierra, porque Él no ama la creación de Dios. Pero por eso es que Dios constantemente nos está diciendo: hey Pedrito, hey Juanita, hey Pablito, necesitas buscar al Señor. La Biblia dice en Apocalipsis: he aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz y abre la puerta, entraré a Él. Es lo que Dios quiere hacer con usted, amigo y amiga. El Dios que predicamos no es un Dios de fantasía. El Dios que profesamos no es un Dios de mitología. El Dios que nosotros pregonamos constantemente es un Dios que renueva fuerza, es un Dios que sana, es un Dios que liberta, es un Dios que al más pecador lo rescata, es un Dios que al más asesino lo transforma, es un Dios que al más sicario que pueda hacer lo renueva, lo transforma y lo hace algo especial, porque usted y yo somos especiales en la mano del Señor. A su nombre. Oh, aleluya. Hermano, la cruz nos enseña que somos hijos e hijas de Él y que tenemos un valor importante. ¿Cuántas veces nos han dicho: no vales para nada? ¿Cuántas veces nos han dicho: eres un inútil? ¿Cuántas veces nos han dicho: eres un fracasado? ¿Cuántas veces nos han dicho: eres una fracasada? ¿Cuántas veces nos han dicho: maldigo el día que naciste? ¿Cuántas veces hemos sido heridos? ¿Cuántas veces hemos sido lastimados? ¿Cuántas veces hemos sido pisoteados? Pero déjame decirte que en estos momentos, cuando todo el mundo te ha dado la espalda, déjame decirte que aunque todo el mundo te ha dado la espalda, Dios jamás te ha dado la espalda. Dios ha estado ahí, Dios ha estado ahí diciéndote: hijo mío, hija mía, no creas en tontería, cree mi palabra. Mi palabra dice que Él nos da vida y vida en abundancia. A su nombre, hermano. Hablar de la cruz, wow, hablar de la cruz es hablar lo mejor de lo mejor que tenemos hoy en día los cristianos. Hablar de la cruz es hablar de esa gracia inmerecida, de ese regalo, de ese favor, que aunque no lo merecíamos, que aunque usted no lo merecía, que aunque yo no lo merecía, pero en su amor infinito, Él nos ha llamado a ser hijos suyos, nos ha llamado a ser reyes, sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido por Dios, no para que perdamos el tiempo, no para que nos peleemos, sino para que reconozcamos al Cristo que un día estuvo en esa cruz, pero que hoy está sentado a la diestra del Dios Padre, bendiciéndonos, cuidándonos y guardando nuestras vidas. A su nombre. Gloria al Señor. Hermano, la cruz nos comunica un espíritu de perdón. Hermano, yo no sé si usted se ha visualizado. Yo no sé si usted se ha puesto, se ha hecho una idea cuando Cristo iba cargando esa cruz y cuando los romanos lo iban azotando y cuando la gente lo iba insultando. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar cuando Jesús fue clavado su cabeza con tremendas espinas. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar con los 39 latigazos que Jesús recibió en la cruz. Hermano, no podemos menospreciar tanto esfuerzo que hizo el Hijo de Dios por nosotros. Según la historia romana, según esta historia dice que cada latigazo, el látigo en la punta tenía una bola y esa bola estaba llena de puntas. Imagínate. Y según la historia, cada centímetro de las puntas era de 3 a 4 pulgadas.
cada vez que Jesús recibía un latigazo, su espalda era sangrada, su espalda era desfigurada. Hermanos, que esos 39 latigazos, que ese sacrificio que un día hizo el Hijo de Dios en esa cruz para que nosotros hoy tengamos libertad, acercarnos a Dios, sea algo especial, que recordemos que fue Él que dio la vida por nosotros, que fue Él que nos rescató, que fue Él que nos salvó, que fue Él que nos dio la esperanza de vida eterna. Aleluya. Hermano, la cruz nos enseña que Cristo vino a este mundo para darnos paz. Cristo vino a este mundo para darnos paz. Juan dice que Él nos da una paz especial que nadie en el mundo la puede dar, porque esa paz fue comprada justamente en esa cruz. Hoy en día no hay paz. Hoy en día nos peleamos por tonteras. Hoy en día nos matamos por tonteras. Hoy en día solamente porque ya me viste mal te matan. ¿Sabes por qué? Porque para eso vino el enemigo. Juan dice que el ladrón vino a matar, a robar y a destruir. Vino a matar tu paz, vino a robar tu felicidad y vino a destruir tu relación con Dios. A esto es que vino el enemigo. Pero la Biblia dice también que Jesucristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Y aquí hay una iglesia, aquí hay un pueblo que si está en este lugar es porque está agradecido, porque nos da vida Jesús. Si está agradecido es porque tenemos paz. Si estamos aquí es porque creemos que la paz que Dios nos da es una paz verdadera. A su nombre. Problemas van a haber como siempre. Necesidades van a haber. Circunstancias van a haber. Pero déjame decirte hoy que en cada problema que tú pases, en cada situación que tú atravieses, en cada necesidad que tú estés viviendo, ¿sabes qué? Eso es una oportunidad para que el hombre y la mujer se puedan acercar cada día más a Dios. Debo entender. El hombre no cambia, la mujer no cambia, solamente Jesucristo cambia. Él nomás cambia. La cruz nos enseña que Dios nos ama. La cruz nos enseña que Él nos transforma. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y yo sé que aquí hay un grupo de hombres y mujeres que antes no éramos nada, pero hoy, gracias a ese poder transformador de la cruz en nuestras vidas, somos diferentes, somos cambiados, somos renovados, hemos sido transformados y podemos decir, gracias Cristo, porque lo que yo no hice por mis hijos, lo que yo no hice por mi familia, lo que yo no hice por otros, tú lo hiciste por mí, tú lo hiciste por mi familia, tú lo hiciste por mi hijo. ¿Cómo no voy a estar agradecido si es a través de esta cruz que hoy en día puedo testificar que tú eres un Dios verdadero? Aleluya. A su nombre, a su nombre. Hermanos, la cruz nos enseña, y esto es interesante, la cruz nos enseña y nos dice que Él nos eligió. Él nos eligió. Él nos eligió. Y usted va a decir, pero pastor, usted no me conoce. Yo soy lo peor de lo peor, no importa. Usted va a decir, pero pastor, yo soy chismoso, soy calumniador. Pastor, yo soy ladrón. Usted va a decir, pastor, yo soy sicario. No importa lo que tú seas. ¿Sabes qué? Aunque el mundo esté lleno de pecado, pero la sobreabundante gracia de Dios tiene poder para transformar al hombre y a la mujer cuando reconoce cómo está su vida delante del Señor. Por más grande que sea el pecador, más grande es el amor de Jesucristo. Voy a repetir,
Por más grande que sea el pecador, más grande es el amor de Jesucristo. Por más pecador que seamos, su gracia, su favor y su misericordia cada día nos renueva, cada día nos transforma, cada día nos cambia. Ponte de pies, ponte de pies. Quiero respetar el tiempo. Quiero decirte, tú que estás aquí, tú que has venido aquí, quiero decirte, aún hay esperanza. Mientras hay vida, mi amigo, mi amiga, mientras hay vida, hay esperanza para reconocer nuestra condición delante de Dios. Mientras hay vida, hay la oportunidad para decirle, Señor, Señor, si realmente existe, hazte real en mi vida. Mientras hay vida, hay la oportunidad para decirle, Dios, no te conozco, pero si el predicador dice que tú eres real, el predicador dice que tú transformas, tú cambias, tú me conoces, ayúdame. Y te aseguro 100% que Dios lo va a hacer. No te estoy ofreciendo fantasía, no te estoy ofreciendo mitología, no te estoy ofreciendo cosas que no hemos vivido. Te estoy ofreciendo a ese Cristo de la gloria. Te estoy ofreciendo que le permitas entrar a tu corazón, a ese Dios maravilloso, y vas a ver las experiencias formidables que tú vas a experimentar. 39 años, voy a cumplir 40 años sirviéndole al Señor. Me he equivocado un montón de veces, me he caído un montón de veces, me he tropezado un montón de veces, pero ¿sabes qué? Él nunca me ha abandonado, Él nunca me ha dejado, Él nunca me ha desamparado, Él nunca me ha juzgado, Él nunca me ha condenado. Él me ha dicho, hijo mío, levántate, no importa las veces que caiga, ahí voy a estar para ayudarte, porque ese es el amor de Dios. No importa, hermano, hermana, amigo, las veces que tropieces, cuando tú te rindes a Dios, cuando tú reconoces al Señor, Él te va a levantar y Él te va a sacar del fondo del pecado donde tú te puedas encontrar. Aleluya. Oh, bendecimos al Señor. Dáselo fuerte, porque Él está aquí. Su presencia está aquí. La iglesia, los cristianos de aquí, cierren sus vistas. Cierren sus vistas. Si el cuerpo de intercesión comience a orar, hoy yo quiero ver levantadas esas manos de aquellos amigos que han dicho, ya no puedo más. De aquellas amigas que han dicho, oh, pienso divorciarme, oh, pienso suicidarme, ya no aguanto esta vida, ya no soporto esta vida. El suicidio no es la respuesta, el divorcio no es la respuesta, la cobardía no es la respuesta es Cristo. Si tu hogar está con problemas, la respuesta es Cristo. Si estás enfermo, la respuesta es Cristo. Si estás con deuda, la respuesta es Cristo. Si estás con problemas especiales, la respuesta es Cristo. Usted que escuchó este mensaje ha sido claro. Yo quiero levantarte con las manos alzadas y le digas al Señor, Señor, ayúdame. Nada más eso, ayúdame. ¿Cuántos valientes hay aquí? Valiente no es aquel que carga un arma. Valiente no es aquel que carga un revólver. Valiente es aquel que reconoce que ya no puede más en esta vida. Alza tu mano. Quiero ver las manos levantadas solamente de amigos. Los cristianos no, por favor. Los cristianos oren. Amigos, permíteme ver tus manos levantadas. Quiero orar por ti. Mujeres, por favor, ayúdenme. Hay manos levantadas. Hay manos levantadas. Mujeres, trabajemos. Quiero orar por ustedes. Jóvenes, la droga no es la solución. El sicariato no es la solución. La solución es Cristo. Atrás, hay manos levantadas. Quiero invitarte. Hace casi 40 años yo tomé esta decisión. Le rendí mi vida a Jesucristo. Venía de un hogar disfuncional. Venía de un hogar abandonado. Venía de un hogar lleno de conflicto. Venía de un hogar lleno de conflicto. Mi padre me dijo, yo no te quiero.
Sentí el rechazo de mis padres. Pero yo dije, no, yo no voy a repetir la historia. Yo no voy a repetir la historia. Yo necesito un cambio. Yo no voy a permitir que mis hijos sufran lo que yo sufrí. Yo necesito un cambio. Mujeres, veo manos levantadas. ¿Alguien más? ¿Alguien más? No voy a hacer nada, porque solamente quiero verte. La iglesia ahora. Ven, por favor, ven. Es noche de salvación. Te invito a ese desafío que le hagas al Señor. Se dice, Señor, si tú eres real, hazte real en mi vida. Hazte real en mi vida. Hoy quiero decirte que el Cristo que yo sirvo por casi 40 años jamás me ha abandonado. Aleluya. La iglesia ahora, por favor. La iglesia ahora. Es tiempo de que tú le digas al Señor, Señor, ayúdame, papá. No importa si estás enfermo. En la cruz Él llevó nuestras enfermedades. No importa si de pronto tus hijos te odian. Eso va a cambiar. Si tu familia te odia, eso va a cambiar. Si tu esposo, tu esposa te odia, si tu hogar está en fracaso, eso va a cambiar. Porque ese es el Cristo que yo predico. Aleluya. ¿Alguien más? Sí que hay más personas. Hay más personas aquí. Hay más personas. Quiero orar por usted, mi amigo, mi amiga. Venga para acá, no le voy a hacer nada, yo no muerdo. Solo quiero decirle que así como yo hace 40 años casi decidí cambiar mi futuro, también quiero invitarte a que tú cambies tu futuro. Cierra tus vistas, por favor. Alza tus manos al cielo. Nadie más. Nadie más hay. Otro valiente, otra valienta. Voy a cerrar. Listo. Quiero que repitas conmigo. Amado Dios. Usted decía aquí en alto, hágalo en voz alta. Amado Dios. No te conozco, pero he escuchado al predicador. Él dice que tú cambias. El predicador dice que tú renuevas, que tú transformas. Dios amado, ya no puedo con esta vida. Ya no puedo con mi vida. Por mucho tiempo he cometido errores. Ya conmigo, por mucho tiempo me he equivocado. Pero hoy, Señor Jesús, hoy quiero rendirte mi corazón. Ahora su boquita. Hoy quiero rendirte mi corazón. Quiero aceptarte como mi Salvador. Quiero darte mi vida, Señor. Quiero que la transformes, que la renueves, que la cambies. Amado Dios, te pido que me perdones por las cosas malas que hice. Amado Dios, te pido que me perdones por todo lo malo que hice. Y te pido, Señor, que en esta noche mi nombre lo puedas escribir allá en el cielo. Señor, inscribe mi nombre. Desde hoy te acepto como ese Dios de los imposibles. Desde hoy te acepto como ese Dios que transforma. Como hoy te acepto como ese Dios que las cosas negativas las hace positivas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Un abrazo a su vista. Oro por ustedes. Padre, gracias. Padre, gracias por este grupo de mujeres y hombres valientes, Señor. Señor, dispuestos a que tú cambies sus vidas. Tal vez el proceso no va a ser fácil. Tal vez el proceso no va a ser fácil. Pero te pido, como siempre lo he dicho, que tu Espíritu Santo los ayude. Desde hoy, ellos pasan a ser tus hijos. Pasan a ser la niña de tus ojos. Pasan a ser lo mejor de lo mejor que tú hiciste en la tierra. Por lo tanto, te pido que los selles con la presencia de tu Espíritu Santo. Yo reprendo en el nombre de Jesús todo espíritu de muerte que esté sobre ellos, todo espíritu de venganza que ronde sobre ellos, todo espíritu contrario en el nombre de Jesús. Y de hoy te los entrego en tus manos. Gracias, Padre, porque ese es el Cristo que servimos.
porque tú eres el Cristo que cambia, transforma, liberta al ser humano, por el hombre y la mujer reconoce que es pecador. Gracias, Señor. Amén y amén. Y la iglesia le da un fuerte aplauso al Cristo de la gloria. ¡A su nombre! Por favor, pase por allá. Gracias, mamita. Si alguien desea orar por los enfermos, podemos, ¿sí? Si alguien necesita oración por enfermedad, por favor venga, ese es el momento. Si están todos sanos, gloria a Dios. Dios le bendiga y Dios le guarde. Amén, gloria a Dios. Hay fiesta en el cielo, dice el Señor, dice su palabra, hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Y hoy no solo hubo uno, sino que hubieron muchísimos. Démosle otro fuerte aplauso a Dios, porque es Él quien habla el corazón del ser humano. Gloria a Dios, gloria al Señor por todo lo que Él hace en la vida de cada uno de nosotros. En este tiempo tenemos a las hermanas del Ministerio de Damas de la Iglesia. Ellas vienen con una canción que también glorifica al Señor y también le muestra al mundo entero cómo es el amor de Dios. Ellas vienen con su uniforme también. Este es su uniforme, su traje típico. Vienen listas y gozosas, felices de darle la gloria a Dios y también de presentarles a ustedes, los amigos, esta canción tan preciosa que habla del amor, que habla de la salvación, de la verdad, de la esperanza. Una alabanza que solo nos trae gozo. Así es, vamos a dar un fuerte aplauso mientras nuestras hermanas damas hacen su participación. Tenemos un anuncio brevísimo de parte de nuestro pastor Jimmy. En la parte de atrás tenemos canguros, se llama, ¿no, pastor? Canguritos para que usted pueda guardar el dinero, para que pueda guardar las moneditas. Tenemos un folleto especial con un cronograma, con un mensaje importantísimo. Si usted puede colaborar con la fundación, en la parte de atrás tenemos ahí los canguros que ya los encargados lo van a hacer llegar y están listos para atenderlos. Sí, en este momento tenemos a nuestras hermanas del Ministerio de Damas. También saludando a todos los amigos, hermanos quienes nos acompañan desde casa. Mi alma, mentiras, engaños, angustia y dolor. Yo encontraba refugio de mi alma, mentiras, engaños, angustia y dolor. Pero un día Cristo me extendió su triste, muy herido, Él me encontró. Y a Cristo me extendió su mano, triste y herido, Él me encontró. Él salvó mi alma, su amor me dio, todos los pecados Él me perdonó. Él salvó mi alma, su amor me dio, todos los pecados Él me perdonó. Qué alegría siento dentro de mi alma, porque Cristo vive en mi corazón.
y alegría siento dentro de mi alma, porque Cristo vive en mi corazón. Amigo, te invito, si aceptes a Cristo, te da la vida, vida eterna. Amigo, te invito, si aceptes a Cristo, te da la vida, y alegría siento dentro de mi alma, que Cristo vive en mi corazón. Y alegría siento dentro de mi alma, porque Cristo vive en mi corazón. Amigo, te invito, si aceptes a Cristo, te da la vida, vida eterna. Amigo, te invito, si aceptes a Cristo, te da la vida, vida eterna. Fuerte los aplausos, muchísimas gracias al Ministerio de Damas por Que alguien crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. San Juan 3:16. fuerte los aplausos. San Juan 3:16. Dios dio a su único hijo para que todos se tengan vida eterna. Así es, vamos a continuar. Muchísimas gracias, estamos llegando ya a la parte final. Recuerden que tenemos premios para las personas que están cumpliendo las reglas. Claro, y que han estado atentas a cada enseñanza, la enseñanza que nos acaba de dar nuestro pastor Jimmy, que ha estado preciso. Así es, habíamos dicho que Dios conoce cada vida y los hermanos, los amigos quienes vinieron de pronto triste, de pronto con algún problema, estamos seguros que van con esa bendición. En este momento tenemos ya con nosotros nueva generación. Aleluya, vamos a dar un fuerte aplauso al Señor. Amén. Aleluya. Isaías 53:5 dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Por su llaga fuimos salvos. Amén. Y por su llaga somos libres. Amén. ¿Cuántos somos libres? A ver, todos que somos libres, pongámonos de pies y vamos a alabar al Señor. Amén. Aleluya. Vamos a decir conmigo este coro. Libre para correr, libre para correr, libre para danzar, libre para danzar, libre para vivir por ti, libre para vivir por ti. Yo soy libre, yo soy libre, yo soy libre. Libre para correr, libre para correr, libre para danzar, libre para danzar, libre para vivir por ti, libre para vivir por ti. Yo soy libre, yo soy libre, yo soy libre. Vamos arriba. Los cielos verán por ti, los mundos nadarán, los muertos vivirán, los pueblos te honrarán, las tinieblas huirán. Hoy yo grito, yo soy libre, yo soy libre, libre para correr, libre para correr, libre para danzar,
Amén, somos libres. Pueden tomar asiento, por favor. Estamos llegando ya a la parte final. Mientras se prepara la última participación, como habíamos dicho, vamos a entregar premios. Como nos sobran premios, tenemos que preguntar algo. Así es, hemos llegado a la parte que muchos estaban esperando, la parte de los premios. Así es que pedimos, vamos a hacer una última pregunta para ver quién más quiere ganarse estos premios maravillosos. Vamos a pedir participantes que no sean miembros de la iglesia y por favor a los más pequeñitos también, por hoy día no participe mañana. Ya mañana vamos a traer premios exclusivos para los más chiquititos y pedimos a todos los amigos, por favor, mañana, ya saben, también 5 de la tarde, y pedimos a todos los amigos que participen, sobre todo los que no han pasado, ¿ya? Pero comunicar que el día de mañana vamos a tener dos programas, programa especial para los niños que vamos a hacer con los maestros de la escuela dominical en el edificio de la iglesia. También pueden participar los hijos de los que nos visitan, de los amigos, de los vecinos, porque mañana tenemos sorpresa para los niños allá en el edificio y para el resto en este lugar. Hay un comunicado. Así es, muy bien. Entonces necesitamos un participante de esta columna, por favor, uno solamente. Vamos. Rapidito, por favor, porque tenemos que entregar premios. Hoy vamos a entregar Así premios es. y la pregunta es fácil, ¿sí? Eso, ve, manda a la amiga que no ha participado. Venga, esa barra de esta Fuerte columna. los aplausos. Prepárese para de este nuestra centro, por primera favor, un participante. participante, un representante para que puedan Esta ganar columna premios. también, uno. Ahí viene la amiga, muy bien, ella bien ¿Quién, decidida. quién? Ya Ah, viene ya, la amiga, muy bien. pero las mujeres, ¿por qué será que Wow. las mujeres siempre estamos como más Así es. atentas? Ahora sí, uno más de este lado, por favor, rápidamente. Necesitamos un participante de esta columna. Un amiguito que nos visite en esta noche, por favor, para que participe y pueda llevar premio. Vamos. Sí, Uno. venga la señora, sí, venga, por Venga, favor. mi- Venga para que participe, sí, es Venga, fácil, rapidito, y se facilito, puede llevar Venga, una venga, hermosa camiseta. Mire, acá está su premio, esto puede ser de usted, vea. Esto ahí viene, fuerte los aplausos Los también. aplausos, para por la amiga, favor. fuerte los aplausos. Ella viene desde Bastión, bloque 1. Así es. A ver, y de la última columna también un participante. A ver, uno. Ahí viene la amiga, pero parece que ya participó, ¿verdad? Ya, venga nomás, venga, porque su fila parece que nadie más quiere, así es que venga usted. Muy bien, tenemos un representante de cada columna o de cada hilera. Entonces, la pregunta es fácil. Rapidito, dice así.
Cualquiera de ustedes, ¿quién recuerda la cápsula de poder? Solamente la primera partecita, la más facilita, solo el texto. El texto a ver, de la... aquí viene Ya, la amiga, vamos. A ver. No, solamente el nombre del versículo que tenía que revisar. La primera parte. Solo la primera parte. No, ya para ayudarles, la que empezaba con, ya más o menos ahí, ya tienen. A ver, ¿quién se anima? ¿Usted? Sí, vamos, a ver. Amiga, su nombre primero. Aurora Chávez. Aurora, ¿dónde La barra, ¿con la quién barra, a ver, vino? la ¿Con barra quién? de Aurora, ¿Cómo? ¿dónde A está? ver, La barra. Muy bien, a ver, ahora sí. Ya. él es su esposo. Sí. El esposo está más que animado, si es que no lo decepcione, ya vamos. Él la mandó, él confía mucho Quiere en el usted. premio. Vamos entonces a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. La cápsula de poder dice así. Muy bien, muy bien. Observar, binocular. Muy bien. La Biblia. Muy bien. Primera de Timoteo. Muy bien. 2, del 5 al 6. Excelente. Del 5 al 6. Muy bien. Muy bien. A ver, alguien más. Ya se animan, ya se acordaron cómo era. Ya se acordaron, ¿ya? Sí, a ver, el amigo como que sí. A ver, su nombre, por favor. Luis Crespín. Luis Crespín, ¿dónde está la barra de Luis? La barra, a ver, la barra de Luis. Muy bien, Luis, vamos, Luis. ¿Cómo era el texto? A ver, ¿cómo comenzaba y todo? Vamos, haga lo mejor que la amiga. Escuché bastante, pero estoy como nervioso y se me va. Lo que se acuerde, vamos, lo que se acuerde. Pero sobre la... Sí, exactamente, sí. ¿Cómo le llaman esto? Binoculares. Abro la Biblia. Muy bien. ¿Qué libro? Timoteo 2, 5 al 6. Ya, muy bien. Fuerte los fuerte aplausos de la fuerte barra, por aplauso. favor. A ver, vamos a ver quién lo hace mejor por acá. A ver, ya, ahora Y sí. se preparan, por favor, los que tenían el ticket de ayer. Listo, Rápido, por favor. allá está la amiga ahí, por favor. Muy bien, a ver, vamos. Su participante, ¿de qué bloque viene? A ver, ¿quiénes son? A ver, muy bien, de aquí. A ver, un aplauso para su participante. Su nombre, por favor. Sheila. Sheila, ahora sí, al contar 3. 1, 2, 3. Mirador, la Biblia, 1, Miraculo, creo que no me equivoco. El mirador, digo. A ver, una última oportunidad. A ver, ¿cómo era? A ver. Primero, ¿qué es así? A ver, usted. Muy bien. La Biblia. Excelente. ¿Cómo era? A ver, apoyen, a ver, ¿cómo era? La primera Timoteo 2, 5, 6. Muy bien, 1 Timoteo 2, 5, 6. ¿Quién más por allá? Por ahí, ahora sí, ya se anima, ahora sí se anima. A ver aquí, mi vecina, ¿cómo se llama usted? Katy Luna. A ver, eran los binoculares. Muy bien. La Biblia era primera de Timoteo 2, 5 y 6. Excelente. Muy bien, Esa barra, muy por bien. favor. Ya, Y nuestra sí. última participante. La última participante que lo va a hacer